pues iniciamos esta mesa que lleva el nombre Filósofos desde el Septentrión, es decir, desde el norte. Y tiene la peculiaridad de esta mesa que los tres ponentes son personas tanto entusiastas de la filosofía, así como que pues proceden los tres del estado de Chihuahua. Pues los recibimos, ¿no? Con la mayor atención y gusto. Qué bueno que nos acompañen. Y pues bueno, voy a darle la palabra en primer lugar al maestro Carlos Alejandro Ordóñez Villegas. Después sería el turno del maestro Hervey Sáenz Herrera. Y por último sería el turno de Alfredo Ramírez Hernández. En el caso de el maestro Carlos Alejandro Ordóñez Villegas, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua y también es maestro en Desarrollo Humano y Valores por el Instituto Agustín Palacios Escudero. Su lugar de trabajo es en el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar DIF Chihuahua. Bueno, el nombre de su ponencia es el siguiente: La filosofía dentro y detrás del tercero constitucional, utopía y esperanza. Los proyectos educativos enmarcados en el tercero constitucional como catalizadores de esperanzas sociopolíticas y socio-religiosas. Entonces, pues les damos la palabra al maestro Carlos Alejandro Ordóñez Villegas. Tiene 20 minutos. Por ahí, si ya se va llegando hacia los 20 minutos, voy a emitir un comunicado a través del chat, ¿sí? Bueno, tiene la palabra el maestro Carlos Alejandro Ordóñez Villegas. Adelante. Muchísimas gracias. Pues bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta presentación, en este congreso. Y bueno, una de las cuestiones que me gustaría subrayar es pues, la invitación y el agradecimiento a Luisa por invitarnos y bueno, también platicarles un poco de cómo nos conocimos. Y vale la pena decirlo porque es una manera también de invitarles a ustedes, ¿no? Tenemos una actividad que ahora gracias al COVID, no todo el COVID ha sido una desgracia, también ha sido oportunidades, como diría Hervey en su próxima conferencia, ¿no? De resiliencia, que nos permitió abrir nuestro horizonte del café filosófico que tenemos aquí en Chihuahua para vernos con otros compañeros y amigos que están alrededor de la República, ¿no? En este caso, Hervey, que solo en sus vacaciones podía visitarnos y platicar y que ahora pues ya constantemente lo hacemos. Y bueno, pues logramos ahí coincidir y de ahí de los análisis salió la invitación de que estaría padre que participáramos en esta mesa. Y bueno, en este sentido, yo plantearía, o más bien plantearé, pues una ponencia un poco incómoda, que viene ya desde el título, ¿no? Y por incómoda no digo que sea negativa o mala, sino que más bien mi intención es ponerlos a dormir un rato, tratar de no ser aburrido para que el sueño sea placentero, pero en cierta manera es el tema que quiero abordar en este proceso, ¿no? Es la filosofía dentro y detrás del artículo 3º constitucional. Y bueno, hay que explicar y les explicaría el método en este sentido. Cuando me refiero que la filosofía dentro y detrás del artículo 3º constitucional es hacer un análisis propio de lo que está redactado dentro del documento normativo, dentro del artículo en sí, para hacer un proceso un poco de deconstrucción sobre las bases que están en este mismo articulado para descubrir qué conceptos filosóficos están y estamos hablando. Estuve escuchando algunas de las ponencias anteriores y las participaciones, y bueno, un tema que surgió y que se ha estado repitiendo es el tema del laicismo, ¿no? Y que en este sentido, pues yo subrayaría, ¿no? Que también trataré una vez más la concepción del laicismo, pero dentro de esta perspectiva de distopía y esperanza, ¿no? Y bueno, pues en este sentido quiero ver y pasaremos un poco por las modificaciones, algunas de las modificaciones, no todas, al artículo 3º constitucional, para ver cómo han orientado nuestra perspectiva y nuestra idea, en cierta manera, de lo que queremos con la educación y por consiguiente del proyecto
de nación, ¿no? Y es en el artículo 3º constitucional, donde ustedes podrán ver, o mi propuesta es que ahí podemos ver el origen del problema que tenemos y que muchos politólogos, analistas, autores y polemistas de café tienen sobre nuestra nación, ¿no? La falta de un proyecto claro, nacional, completo, ¿no? Y bueno, esto sería también tomando en consideración algunas normas como la democracia y la definición que está en el artículo 3º constitucional, ¿no? Porque de hecho el concepto de democracia no está definido más que en el artículo 3º dentro de la Constitución. Y bueno, ese sería nuestro recorrido histórico, más o menos lo que lo haremos, iremos sobre los conceptos y de ahí estaremos estableciendo algunas de estas perspectivas, ¿no? Y para empezar, yo quisiera aclarar un poco el título de la ponencia, ¿no? Sobre todo porque en la cuestión del título, mañosamente, quiero confesar, les pongo el término distopía, ¿sí? Y esperanza en el sentido contrario a utopía. Generalmente se han manejado estos dos términos en términos de literatura de ficción, que inicia la utopía, el concepto de utopía con el libro de ese mismo nombre de Santo Tomás Moro, el santo de los políticos, en el que plantea un concepto de ideales de lo que sería una sociedad más o menos perfecta. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la utopía, pues establece incluso la estructura y la forma de educación de los utópicos, y eso crea una trilogía, sobre todo en la parte del Renacimiento, que pone de moda el crear e inventar nuevas sociedades, específicamente en América, y de ahí la importancia, ¿no? De nosotros hablar, y sobre todo en Latinoamérica, hablar del término utopía, porque es la construcción desde cero de una sociedad que aún no se ha corrompido por la cultura y la civilización occidental, ¿no? Que está rechazando en cierta manera Tomás Moro. Igual, Francis Bacon escribe La Nueva Atlántida con la misma perspectiva, en un cierta cansancio y tristeza, ¿no? Sobre lo que está pasando en Europa, en el viejo mundo, y la construcción de nuevos mundos, y en este sentido La Nueva Atlántida, que es el texto utópico de Francis Bacon, y el de Tommaso Campanella, que es La Ciudad del Sol, ¿no? Todas ellas tienen esa característica de poner en América una vida nueva, con sueños, en el que se logra un mejoramiento y un desarrollo idílico de las personas y de la sociedad humana. Y en este sentido, pues la utopía es sueños, ¿no? Y todos sabemos que el concepto de utopía también viene de la República de Platón, que en griego la república se llama politeia, es decir, la constitución, en el que Platón dice, si queremos constituir una sociedad justa, o si queremos conocer la justicia, necesitamos hacer una sociedad justa, y esta sociedad justa existe en utopos, ¿no? En ningún lugar, ¿no? En este sentido, la utopía es un no lugar, ¿no? Y por consiguiente, en lo personal, tiene una relación muy directa con la concepción de distopía. Distopía es este género literario también que se contrapone a la utopía, que sobre todo en el siglo XIX y XX, que se empieza a utilizar por primera vez en términos del discurso a la Asamblea Legislativa de John Stuart Mill, y posteriormente con la famosa trilogía de Fahrenheit 457, Mundo Feliz, y 1984 de Orwell, Huxley, ¿no? Y estos plantean también una sociedad, ¿no?, avanzada a la que nosotros tenemos, pero en el que el resultado pareciera no ser el perfecto, el idílico a la naturaleza humana, sino más bien el resultado de nuestros propios avances. Esta idea, una idea de desencanto por la modernidad. Pero si ustedes leen las utopías, tanto las renacentistas como estas distopías, ambas concluyen en sociedades extremadamente estatificadas, ¿no? Es una característica que tienen, donde el Estado tiene un control absoluto de toda la organización, ¿no? Y en este sentido, la falta de libertad de los individuos, porque es la libertad del individuo
y la capacidad del individuo crítico la que hace ese problema, ¿no? Para Tomás Moro la capacidad crítica y el pensamiento libre, reformista, es un problema, ¿no? Y de hecho por eso se vuelve santo, por esa defensa del catolicismo en Inglaterra, ¿no? Y ya con eso, pues, entonces planteamos la característica de cómo se mueve institucional desde una idea en el que podíamos tener o tenemos las esperanzas de que a través de la articulación de ideas dentro del texto constitucional podemos generar una nueva nación y una nación cada vez más perfecta. Sin embargo, como se ha dado la historia, el desarrollo de este articulado, y lo podemos ver todavía en el sentido de cómo se aplica el artículo 3º constitucional y cómo se aterriza a través de las leyes particulares, pareciera diferir y contradecirse totalmente el artículo constitucional. Sin embargo, las bases más bien en sí mismas tienden a ser contradictorias y por consiguiente tenemos este choque que nos está generando la distopía del artículo 3º constitucional hoy, ¿no? Un choque que se enfrenta entre el derecho de las niñas y adolescentes a tener una educación de calidad, ¿no? Una educación basada en principios, no fanática, que respete el interés superior del niño y la niña, contra los derechos laborales de las personas que llevan a cabo la labor docente, ¿no? Y que parecieran unas contradicciones insalvables, o que se tiene que priorizar una cosa contra la otra, que nos ha llevado a grandes debates teóricos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, todo esto se debe a que, en cierta manera, cosas de las que se plantea o que se ha planteado en nuestro artículo, en nuestro texto constitucional, hacen vivir dos ideas contradictorias entre sí en el plano teórico, ¿no? Entre ellas, yo podría decir el liberalismo político, que es el que viene o que va de la mano con el discurso actual de los derechos humanos, y el de la tradición educativa, humanista, en cierta manera religiosa, que tiene nuestra nación, ¿no? La propia filosofía mexicana es una filosofía de corte teológico-religioso, ¿no? Tanto la indígena azteca, que está previa a los españoles, como la colonizadora y colonialista, en el que hay un desarrollo y una fusión con el pensamiento náhuatl y hispano, y que da esta visión de la escuela humanista mexicana o la educación universalista, ¿no? Que esta educación que tiene una visión totalmente cientificista de la educación y que se contrapone o que es una respuesta al liberalismo y que se construye esta escuela durante el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y bueno, uno de sus representantes más importantes para nosotros es Francisco Javier Clavijero, ¿no? En el que la importancia es dar una educación que tenga un centro universal, ¿sí? Único, en contra de una idea liberal, personalista, de la educación y de la formación de la persona, de uno mismo, ¿no? Que luego nos llevará a este gran reto entre el discurso fuerte de la ciencia contra el discurso débil de la libertad individual de la persona. De hecho, esta construcción y esta idea de la visión de la educación universalista, de esta escuela universalista española o hispánica, porque no solo son españoles, hay muchos jesuitas transterrados a Europa, ¿no? Desde los expulsados como Clavijero, hace que en 1824 se impacte por primera vez en algún texto constitucional, porque en los primeros artículos constitucionales no había una intención de la educación con texturas científicas y políticas. Hasta 1857 se entrará a esta idea de la enseñanza libre y, en todo caso, la regulación de las profesiones que requieren título para su ejercicio, en cierta manera como un control de la idea de calidad. En 1917 se incluye el término de laicismo y, a la par que se mantiene la enseñanza libre, se incluye un concepto que es contradictorio
a la enseñanza libre, que es el control del Estado, ¿no? Y el control del Estado, que es un control ideológico, al final de cuentas, se da a cambio de la gratuidad, ¿no? Porque se piensa que es importante que el Estado tenga un control del pensamiento y de la educación, al menos básica, para así asegurar sobre todo la idea del desarrollo, ¿no? Y especialmente porque supone que la población en general, esta es una suposición muy interesante y que ha pegado, por ejemplo, en cuestiones de pueblos indígenas, es ingenua, ignorante, fanática, prejuiciosa, irracional, ¿no? Y por lo tanto es la educación la que va a lograr sacar a este individuo salvaje de su punto fanático a una mejoría, y sobre todo a través del control de la persona. Pero esta suposición es una suposición nociva y perniciosa sobre el concepto que se tiene de la persona y sobre el concepto que se tiene de la nación. De hecho, en el artículo 2 constitucional y en el artículo 3 constitucional son los artículos donde se recalca continuamente de que nuestra sociedad es una, indivisible, ¿no? Que tenemos un solo concepto de nación y que por lo tanto tiene que ser educado y tiene que ser defendido. Y esa es otra de las cuestiones que se plantean en esta idea, ¿no? No tenemos una nación porque nosotros somos varias naciones, ¿no? Desde su inicio, desde su origen pluricultural, pluriétnico, es el Estado mexicano una configuración de diversos estados que se ha querido plantear a través de la educación, la unificación de todos a través de una nación. En lugar de permitir el libre ejercicio de la educación basado en una concepción diferente de lo que es el individuo, ¿no? Una educación que debería ser, en este sentido, totalmente laica. Y creo que ya nos estamos acercando un poco a la idea del término, del concepto, y me gustaría agregar algunas cuestiones ya para cerrar en este sentido. ¿Cómo la educación está o cambia de ser libre a una necesidad de la estatalización para mantener el control político? La idea de control político en sí mismo es una negación del concepto de laicidad, ¿no? De hecho, el concepto de laico, tal como es manejado por la Iglesia, son todas aquellas personas que no se encuentran dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, toda aquella actividad de tipo no oficial o informal. Y en este sentido, tener una educación laica, gratuita, obligatoria y controlada por el Estado, en sí mismo tiene una contradicción enorme, porque laico no significa a religioso, ¿no? O no religioso o procientífico, sino significa el término laico popular, ¿no? Laicos, de hecho, hasta la fecha, laicos, laicis agapi, son los mercados semanales, que aquí en Chihuahua les llamamos mercados sobre ruedas, que se van y se ponen de colonia en colonia, donde las personas se juntan, intercambian bienes, servicios o las famosas ferias de bazares populares, ¿no? Lo laico es aquello que es totalmente popular y donde la gente intercambia información, en contra de los clérigos, que son los que tienen derecho de herencia, que en el sistema político democrático griego eran los eupátridas o los bien nacidos, a los cuales se tenía un derecho casi inalienable para el gobierno, ¿no? Y contra los clérigos estaban los laicos, que eran parte de lo llamado populismo. Pero entonces la educación popular, ¿no? Que esto es una cuestión importante a destacar, laicos vendría siendo educación laica, vendría siendo una educación popular, una educación que se basaría en las bases de las personas y por lo tanto no tanto al control estatista. Otra de las cuestiones es que el control estatista nos ha llevado también a dejar la visión utópica, de esperanza, de construcción y de mejoramiento de la sociedad y construcción del individuo, de la persona, por una mera actividad burocrática laboral, ¿no? De hecho, el artículo 3 constitucional, de ser el impacto de las ideas de lo que deberíamos educar en la sociedad, se ha transformado, si ustedes lo ven,
en un artículo 123 especial para las autoridades docentes, ¿no? Es como si el derecho de los trabajadores y la capacidad laboral del maestro fuera algo diferente a los derechos laborales de los demás, haciéndolos en cierta manera en una especie de exclusión o de especialización. Y esto se debe también a la desconfianza que hay del poder estatal en su supercontrol que tiene de la capacidad de los individuos para organizarse, de que si esto se mantuviera dentro de las leyes específicas como la Ley General de Educación y las leyes estatales, que era como estaba en un principio desde el 57 y 1824, llevaría a una falta de estandarización y una incapacidad de controlar, sobre todo la imposición de estas ideas sobre una nacionalidad única que de hecho ha impactado rotundamente en otro tipo de educación de los de laicos, de laos, del pueblo, de lo popular mexicano, que en este caso vendrían siendo los pueblos indígenas y también las organizaciones comunitarias populares. Y bueno, creo que con eso redondearía un poco mi visión acerca de lo que sería esta visión distópica del artículo 3º constitucional, pero que el identificar estas distopías en cierta manera nos da esperanza. ¿Por qué? Porque no podemos negar que prácticamente llevamos 100 años operando, bueno, más de 100 años, casi 200 años, 150 años, si tomamos el 57 como el punto fundamental, estableciendo la educación como el punto de partida básico en el cual podemos construir y mejorar la sociedad mexicana. Y aquí es donde radica realmente la esperanza, en poder hacer una reflexión profunda de lo que queremos y del fin de la educación en sí misma e impactarlo en el artículo 3º constitucional. No tanto el fin de la educación práctica para el Estado o para el gobierno, sino para la sociedad. Es decir, ¿qué necesitamos como sociedad que tenga que estar enmarcada en el artículo 3º constitucional para lograr el mejoramiento y el famoso autodesarrollo y suficiencia de nosotros como país, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación y pues muchísimas gracias a todos por permitirnos este pequeño espacio. Gracias.